Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios que es vida. Mis palabras son espíritu y vida, dice el Señor. Así que bueno, gloria a Dios por permitirme predicar otro día más su palabra inerrante, infalible y todo suficiente. Su palabra que permanece para siempre, su palabra y su consejo que permanecerá por todas las generaciones. Gloria a Dios le doy por permitirme a mí, este siervo inútil suyo, predicar su palabra con denuedo y verdad. Por permitirme a mí, este siervo inútil tuyo, hacer su voluntad y predicar su evangelio conforme a su mandato, conforme a su propósito para mí y para gloria y alabanza de su santo nombre. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús, que sea el Espíritu Santo dándome de lo suyo, que sea el Espíritu Santo de Dios ministrándome toda su verdad para que yo sea hablando palabra de Dios, no palabra de hombre, palabras divinas, no palabras terrenales, palabras llenas de poder, no palabras llenas de sentimiento ni de banalidad. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, Hoy vamos a estar, hermanos y amigos, vamos continuando con la predicación positiva del Evangelio de Mateo. Seguimos en el capítulo 20. Esta vez vamos a ver pocos versículos del 29. Vamos a estar en Mateo 20, del 29 al 34. Dios es bueno, amén. Recordando como siempre un poco de lo que vimos ayer. Si vieron mi video, ayer hablamos de una extraña petición que le hace la mamá de Juan y de Santiago a mi Señor Jesús. Yo le coloqué como título a la enseñanza cómo ser importante en el reino de los cielos, ¿ok? Porque recordemos que la mamá de Santiago y de Juan le pidió a mi Señor Jesús que sentara a sus dos hijos, uno a su izquierda y uno a su derecha. Señor, cuando vengas en tu reino, sienta a mis hijos, uno a tu derecha y otro a mi izquierda. La madre buscando que sus hijos tuvieran un lugar de privilegio en el reino de los cielos. La madre de Santiago y Juan, como era hermana de María, la madre de Jesús, como ellos eran familiares, ella pensó que podía, digamos, hacer que sus hijos tuvieran una posición de alto rango en el reino de los cielos. Y no podía estar más equivocada, porque las cosas en el reino de los cielos no funcionan como aquí en la tierra. Y mi Señor Jesús es claro, Él le dice: mujer, no sabes lo que me pides. Ellos pueden beber de la copa que yo he de beber. ¿A qué se refería con la copa que yo he de beber? Ellos pueden experimentar la muerte que yo voy a experimentar. Ellos van a ser sacrificados como yo por el reino de los cielos. Esa es la copa que el Padre le había dado a beber a Jesús. Y Él le dice: bueno, mis hermanos, los dos hijos tuyos van a beber la copa que yo voy a beber. Ellos lo van a hacer. Y ellos van a ser bautizados con el mismo bautismo que yo he sido bautizado. Es decir, ellos van a recibir el mismo espíritu que recibí yo, el Espíritu Santo.
Y ellos le dicen, sí, podemos. Y él le dice, sí lo harán. O sea, ellos van a experimentar. Déjeme buscar la palabra. Ellos van a tener parte con mi Señor Jesús en su muerte y en su bautismo. ¿Ok? Eso ellos lo van a tener. Ellos van a ser partícipes con Cristo de eso. Como todos nosotros vamos a experimentar la muerte, pero con Cristo sabemos que la muerte solo es un canal para llevarnos a la vida eterna, ¿verdad? Y vamos a experimentar, y ya experimentamos el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces mi Señor Jesús dice, bueno, ustedes pueden tener parte conmigo, y lo van a tener, en mi sufrimiento por el Evangelio, porque ustedes van a morir a causa del Evangelio, como yo lo voy a hacer. Ustedes van a tomar de ese cáliz también. Y van a tener parte, van a ser participantes en mi bautizo, gloria a Dios, porque todo que tiene el Espíritu de Cristo es tal, es hijo de Dios. Pero después dice, pero el sentarse a mi diestra y a mi siniestra, es decir, a mi izquierda y a mi derecha, no me corresponde a mí ponerlo, a mí, escuchen bien, al Hijo de Dios, al que Dios le dio toda la autoridad, los cielos y la tierra, y debajo de la tierra, le dice, a mí no me compete colocar a nadie a mi derecha o a mi izquierda, porque ya esos puestos de privilegio ya el Padre los ha establecido, ya el Padre ha escogido de antemano quién se va a sentar a mi diestra y a mi siniestra. Entonces, obviamente los discípulos se enojan, porque claro, los 10 discípulos se enojan con Juan y Santiago por lo que habían hecho. Y Jesús le explica, ustedes están muy equivocados, ustedes no pueden creer que en el reino de los cielos las cosas se manejan como aquí en la tierra. Aquí en la tierra los gobernantes se enseñorean de sus siervos. Que es importante perdón, hermano. Es que es importante se enseñorea del débil, pero así no es el reino de los cielos. Ustedes no pueden pretender, o no crean ustedes que las cosas allá en el reino de mi Padre se manejan como se manejan aquí. Y bueno, ahí les sigue explicando. Yo les recomiendo que vean el video completo de la prédica pasada para que vean todo lo que le dijo mi Señor Jesús. Pero así es, las cosas de allá arriba en el tercer cielo se manejan muy diferente a lo que se maneja aquí. Tanto que mi Señor Jesús termina diciendo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser esclavo, y el que quiere ser primero, el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que servir, y el que quiere ser primero tiene que ser esclavo del otro. Y mi Señor Jesús se pone a él como el ejemplo máximo de esa gran verdad. Entonces yo les recomiendo, hermanos, que vean el video anterior a este para que sepan bien todo lo que se dijo. Amén. Entonces vamos a entrar en los versículos del día de hoy. Son pocos versículos, trataré en la manera posible de explicarlo, que el Señor me dé mucha sabiduría, mucha inteligencia, que su Espíritu Santo me llene para que yo no sea hablando, sino para que yo sea explicando cada uno, para que todos salgamos edificados. Son cortos, así que son pocos versículos, así que posiblemente termine más rápido que en otros videos. Pero bueno, solo Dios sabe, en realidad. Solo Dios tiene control de eso. Entonces, bueno, alabado sea Dios. Ok, vamos a empezar a leer la palabra primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, ¿ok? Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús clamaba, diciendo, cuando oyeron que Jesús clamaban, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y le dijo, ¿qué quieren que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. ¿Ok? Y les siguieron. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios. Bueno. Recordemos, vamos a, como siempre, versículo por versículo, a escudriñar la palabra de Dios. El primer versículo, el versículo 29, dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Fíjense bien, recordemos que mi Señor Jesús, iba camino a Jerusalén. Ya Él iba camino a Jerusalén, al ser muerto, al ser mejor dicho, entregado por los ancianos y por los israelitas a una nación gentil para que fuera muerto y resucitada al tercer día conforme a la Escritura. Ya Él iba subiendo a Jerusalén, ¿ok? Iba camino allá a Jerusalén, ¿ok? La conversación que mi Señor tuvo con esa mujer y con sus hijos, todo ese diálogo, toda esa conversación que vimos, todo eso que explicamos en el video de ayer, que sucedió con Santiago y con Juan y con la mamá de ellos y con los apóstoles de Cordero, con los otros 10 apóstoles de Cordero, sucedió en la ciudad de Jericó. ¿Por qué sabemos esto? Porque dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, ¿ok? Entonces, mi Señor Jesús salió de Jericó camino a Jerusalén, ¿ok? Y mi Señor Jesús ya iba a Jerusalén, donde Él sabía lo que le esperaba. Es lo más impresionante. Mi Señor Jesús iba a Jerusalén, o sea, salió de Jericó, camino a Jerusalén, ¿verdad? Perdón, sabiendo Él lo que le esperaba, ¿ok? Ahí tenemos muestra. Perdón, hermano. Ahí tenemos una gran muestra del amor de Dios y del amor de su Hijo amado. Porque Él, sabiendo que iba como cordero al matadero, Él no se echó para atrás. Él pudo decir, no, yo para allá, ni loco. Si allá lo que me va a dejar a matar, si allá lo que me va a dejar a humillar, si allá lo que me va a destruir, no, para allá, para Jerusalén, ni loco. Pero ¿qué pasó? Pero ¿por qué mi Señor Jesús vemos que a pesar que Él sabía, perdón, porque vemos que mi Señor Jesús, a pesar que sabía que lo iban a matar y todo lo que iba a hacer, y tenemos como testimonio la Escritura, cuando mi Señor Jesús ya nos ha dicho 3 veces lo que le va a pasar. Ya mi Señor Jesús ha declarado 3 veces su muerte y su resurrección, y ha declarado en manos de quien lo va a padecer. Ha declarado que lo van a crucificar, ha declarado que lo van a azotar, ha declarado todas esas cosas que le iban a pasar. Y Él sabía que todas y cada una de las cosas que le habían dicho eran ciertas y que todas le iban a pasar en Jerusalén.
Y así muestra el amor de Dios, se muestra el amor de Dios para con nosotros, como dice la Escritura, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Okay? Cristo salió de Jericó, donde tuvo esta conversación con sus apóstoles, camino a Jerusalén, camino al matadero. El matadero es allá, Jerusalén. Ahí iba como cordero al matadero. Sabía lo que le esperaba, sabía que lo iban a juzgar, que lo iban a llevar ante un tribunal de gentiles, ante un tribunal de paganos, y lo iban a condenar por nada. O sea, por nada en el sentido humano, lo iban a condenar injustamente, pero si lo vemos en lo divino, lo iban a condenar según la voluntad de Dios, ¿ok? Para la salvación de todo aquel que primeramente de judío y también de griego. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces mi Señor Jesús sabía que aunque era injusto ante los ojos humanos, ante los ojos de Dios, se estaba cumpliendo la justicia de Dios. Se estaba satisfaciendo la justicia de Dios. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por mi Señor Jesús, que no rehusó salir de Jericó para ir como cordero al matadero a Jerusalén, hermano. Porque es como yo le digo. Si yo sé que yo voy para una parte donde hay 100 leones que me van a destrozar, yo no voy para allá, hermano. No voy para allá, ni que me paguen morocota de oro, no voy para allá. Y Jesús salió de Jericó camino a Jerusalén, porque aquí dice, en los versículos pasados, en el versículo 17, ¿verdad? De este mismo capítulo, dice, el capítulo 20, dice, subiendo Jesús a Jerusalén. O sea que Jesús iba camino a Jerusalén, aún sabiendo lo que le esperaba ya, porque me recuerda un poco al apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo está en Listra. Lo apedrean hasta casi matarlo, ¿verdad? Lo dejan ahí porque creía que ya estaba muerto. Y el apóstol Pablo se para y se devuelve para allá, para las personas que lo apedrearon. Y los discípulos le dicen, pero va a volver a ir allá, ¿no ves que te acaban de apedrear? Es necesario yo tengo que decirle esto a ellos, que es necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Vieron lo que es un verdadero siervo de Dios. A pesar de que él sabía que allá lo acaban de apedrear y dar por muerto, él volvió porque era necesario decir la palabra de Dios, porque era necesario decir lo que Dios le había dado a decir. Y así mismo, mi Señor Jesús iba para Jerusalén, valiente y esforzado, porque sabía que era necesario cumplir toda la voluntad de Dios para la salvación de muchos, para llevar mucho pueblo de Dios al Padre, para llevar a muchos hijos de Dios a la gloria. Entonces, mi Señor Jesús iba con eso en mente. Él tenía la mirada puesta en la gloria postrera que iba a venir en pos de su sacrificio. Después de su sacrificio, él tenía la mirada puesta en esa gloria. Él no tenía la mirada puesta en los sufrimientos que él sabía que iba a padecer, no. Él tenía la mirada puesta en la gloria que iba a venir después de eso, y en la gran salvación que él en la cruz iba a consumar para nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, al salir de Jericó, le seguía una gran multitud. Perdón.
y dos ciegos que estaban junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense bien. Fíjense bien. Cuando mi Señor Jesús salió de Jericó, camino a Jerusalén, a la ciudad donde lo iban a matar, a la ciudad donde lo iban a humillar, a la ciudad donde también el Padre le iba a dar gloria, en la ciudad donde iba a pasar tantas cosas, porque por un lado sus enemigos lo iban a humillar, lo iban a hacer sufrir, pero por otro lado su Padre Celestial lo iba a glorificar. Entonces, bueno, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Perdón. ¿Okay? Como era de costumbre, a Jesús lo seguía una gran multitud. Cuando él salió de Jericó a Jerusalén, lo seguía una gran multitud. ¿Ok? Y en eso habían dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Es decir, dos personas que no tenían el sentido de la vista funcionando correctamente, estaban sentados en el camino. Ok, al oír que venía Jesús, por la multitud, me imagino, al oír ellos que venía Jesús, ellos comenzaron a clamar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ok, entonces hay algo que nos pueden enseñar estos dos ciegos, ¿verdad? Que estos dos ciegos no eran tan ciegos como, o sea, estas dos personas eran ciegos terrenales, es decir, ciegos físicamente hablando, pero espiritualmente hablando estaban viendo mucho más que otros israelitas. ¿Por qué le digo esto? Cuando mi Señor hizo el milagro de los 5,000 panes, de alimentar a 5,000 de alimentar a 5,000 hombres, ¿verdad? Con pocos panes y peces. Él le dice a esa gente que después lo siguen, a esos 5,000 hombres que después lo siguen, ¿verdad? Porque querían que él le alimentara el estómago. Él les dice: yo sé que aunque ustedes me ven, aunque ustedes están viendo los milagros, aunque ustedes me están viendo, ustedes no creen en mí. Yo sé que aunque ustedes me ven, no creen en mí. Fíjense la diferencia. Aquí vemos dos ciegos que estaban junto al camino, clamando desesperadamente a mi Señor Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y en el otro lado tenemos a más de 5,000 hombres que Jesús alimentó, ¿verdad? Demostrando así que Él es Dios, Yahvé Jireh. Y estos 5,000 hombres que tenían los ojos 20/20, que vieron el milagro, que comieron del milagro, por así decirlo, Él les dice a ellos: yo sé que aunque ustedes me están viendo, ustedes no creen en mí. Bueno, ustedes me ven, pero no creen. ¿Por qué, hermano? Porque estaban viendo al Jesús terrenal, porque estaban viendo al hombre, pero como eran ciegos espiritualmente, no podían ver que ante ellos estaba Yahvé Jireh,
el Dios que provee, Yahvé nuestro proveedor. No podían verlo, hermano. No podían verlo, hermano. ¿Por qué? Porque eran ciegos espirituales. Ellos estaban en una condición mucho peor que estos dos ciegos que estaban junto al camino y que estaban clamando con desesperación la ayuda, el auxilio de mi Señor Jesús. Ellos estaban mucho peor que esos ciegos. ¿Por qué? Porque ellos eran ciegos espirituales. Porque Dios le dio a ellos ojos que no ven y oídos que no oyen. Ellos tenían espíritu de estupor. ¿Para qué? Para que no se volvieran a Cristo y Cristo los sanara. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Se cumplió en ellos lo dicho por Dios a través del profeta Isaías, hermano. Gloria a Dios. Entonces, esa gente, o por ejemplo, los fariseos, llamados por mi Señor Jesús, hijo del diablo, estaban mucho más ciegos que esta persona. O sea, estas personas, ya vamos a ver por qué, no estaban ciegos espiritualmente. Ellos estaban ciegos físicamente, pero espiritualmente ellos estaban viendo lo que tenían que ver. Y ya vamos a ver por qué. Acá, en cambio, los fariseos, hijos del diablo, veían los milagros, veían las señales, veían los prodigios, vieron la resurrección de Lázaro. ¿Y qué? ¿Les importó? ¿Se convirtieron? No, porque eran hijos de su padre el diablo. Y las obras de su padre el diablo querían hacer, ¿verdad? Pero vemos a dos hombres ciegos clamando desesperadamente a mi Señor Jesús. Y vamos a ver, hermanos y amigos, cómo ellos no estaban ciegos espiritualmente, aunque sí estaban ciegos físicamente. Amén. Vamos a ver por qué están en una condición, a pesar de su ceguera, ellos estaban viendo mucho más que muchos de los del pueblo de Israel. Vamos a ver por qué. Fíjense cómo se refieren a mi Señor Jesús. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¡Wow! Y esos que eran ciegos. Pero por sus declaraciones es evidente que ellos no padecían ceguera espiritual. Es evidente por sus declaraciones que ellos sabían quién era Jesús. Ellos no estaban viendo a Jesús con sus ojos, pero sí creían en Él. ¿Se fijan la diferencia? Que ellos lo veían con sus ojos terrenales, pero no creían en Él. Esto lo ven con sus ojos espirituales y están creyendo en Él. ¿Y cómo sabemos que ellos creían verdaderamente en Jesús? Bueno, por la forma en que le clamaron, Señor, primeramente Señor. Perdón, hermano. Primeramente Señor. Este Señor en Israel, por la cultura, por la cultura, y porque bueno, eso era lo acostumbrado en el pueblo de Israel. En Israel, esta palabra Señor solamente se la adjudicaba al Dios de Israel. O sea, no es como, por ejemplo, aquí en mi país, Venezuela, que yo le puedo decir a una persona anciana, Señor. No. Allá, en el pueblo de Israel, en Israel, la palabra Señor se le adjudicaba, ese título era exclusivo para el Señor nuestro Dios, para el Dios de Israel, alabado sea el nombre del Señor. Es decir, no es como en este lado que a mucha gente se le puede decir Señor, a una mujer de cierta edad se le puede decir señora,
porque eso es lo que acostumbramos nosotros por nuestra cultura. Pero allá en Israel era diferente, hermano. En Israel la palabra Señor era Adonai. Se traduce como Adonai, que significa Señor. Y solamente era utilizada cuando se hacía de referencia al Dios de Israel. Amén. Así llamaban al Dios de Israel el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel. Antes del Señor, el Dios de Israel, presentarse a Moisés en el desierto como el gran yo soy, ellos lo llamaban Adonai, el Señor, ¿ok? El Señor. Eso era el título que la forma en que su pueblo llamaba a su Dios, al Dios suyo, al Dios de Israel. Y solamente utilizaban esa palabra Adonai cuando se referían a él, a ningún otro más. Entonces, fíjense lo que declara este hombre. Este hombre dice Señor. Wow, reconociendo, estos dos ciegos reconociendo la autoridad, el señorío, la autoridad y el señorío de Cristo. Ellos sabían, aunque no lo estaban viendo, ellos sabían que delante de ellos estaba uno que era mayor a todos, que delante de ellos estaba el Señor de ellos. Wow. Porque ¿qué significa Señor? Si yo estoy reconociendo a mi Señor Jesús como Señor, significa que yo soy esclavo de Él, que yo le sirvo a Él, que Él es el más importante, que Él está muy por encima de mí. Eso es lo que ellos están diciendo. Cuando ellos le dicen Señor a Jesús, ellos le están diciendo yo soy tu siervo, tú eres mi amo. Ellos están reconociendo la autoridad que Jesús tiene por sobre todas las demás personas. Eso es lo que Perdón, hermano. Eso es lo que los dos ciegos están Perdón, hermano. Esto es lo que los dos ciegos están reconociendo. El señorío, el dominio, la autoridad que mi Señor Jesús tiene sobre ellos y sobre todos los demás. Amén. Entonces vemos que todos ciegos en realidad no estaban ciegos espiritualmente. Ellos estaban ciegos físicamente, no veían todo negro, pero espiritualmente se ve que estos ciegos tenían lo que a muchos israelitas en ese tiempo les hizo falta: ojos que ven, ¿ok? Ojos espirituales que ven a Cristo como Él es, como nuestro Señor y Salvador. Amén, hermano. Hermano, discúlpenla a todos. Hoy he estado peor que nunca, pero bueno, gloria a Dios. Hay que seguir predicando. Ok. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Luego de decirle al Señor, le dicen Hijo de David. O sea, cuando utilizan ahí estos dos hombres, el Hijo de David, están diciendo que mi Señor Jesús es el descendiente de Israel que había de reinar que se iba a sentar en el trono de su padre y iba a reinar en Israel para siempre. Estaban reconociendo que Él era el rey que esperaba Israel. Estaban reconociendo que mi Señor Jesús era aquel descendiente de la tribu de Judá, del linaje de David, que se iba a sentar en el trono de David su padre y iba a reinar en Israel por toda la eternidad. Eso era lo que estaban reconociendo. Estaban reconociendo, diciéndole Hijo de David. Estaban reconociendo su realeza, ¿ok? Que mi Señor Jesús era de un linaje real. Y estaban reconociendo que Él era el Mesías. Recordemos algo, hermanos.
recordemos siempre que el propósito del Evangelio de Mateo es que sepamos que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. Y precisamente con esa declaración, hijo de David, ellos, los dos ciegos, están reconociendo que mi Señor Jesús es el descendiente del linaje de David, su padre, que se iba a sentar en el trono de él y iba a reinar para siempre, por toda la eternidad. Ellos están reconociendo que mi Señor Jesús es ese rey que tanto Israel esperaba, que mi Señor Jesús era el Mesías que había venido. Ellos están reconociendo con esas palabras, hijo de David, todas estas cosas. Así que vemos, porque yo les digo, así que podemos ver, porque yo digo que estos ciegos no estaban tan ciegos. O sea, no estaban ciegos espiritualmente hablando, lo que quiero decir. Mucho más ciegos que ellos estaban los fariseos. Tenían unos ojos que tenían ojos, pero no veían. En cambio, estos ciegos, el sentido de la vista no lo tenían, pero estaban viendo lo que tenían que ver para ser salvos. Amén. Y para alcanzar el milagro. Amén. Entonces, de eso es lo que se trata. De eso es lo que te... Perdón, de eso es lo que se trata, hermano. Ellos eran ciegos terrenalmente hablando, pero espiritualmente hablando están demostrando con esta increíble declaración que ellos tienen verdadera fe y que ellos, aunque no tienen vista, están viendo perfectamente al que tiene al frente. Ellos, con sus ojos espirituales, ellos estaban viendo como tenían que ver, hermano. ¿Para qué? Para ser salvos primeramente y para recibir la sanidad que ellos estaban buscando. Perdón por la tos, hermano. En verdad hoy me ha atacado más fuerte que nunca, pero gloria a Dios, hay que seguir predicando. Espero que esta tos no les sea de molestia y puedan ver todo el video, hermano. En verdad lo espero. Así que, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, esta oración es bellísima, porque este clamor es bellísimo, porque no solamente reconocen el señorío y la realeza de mi Señor Jesús, no están reconociendo solamente eso, sino que están buscando en mi Señor Jesús misericordia. ¿Y quién es la fuente inagotable de misericordia? Nuestro Dios, el Dios de Israel. Dios es Padre de Dios dice la palabra que Dios es Dios de toda consolación y Padre de misericordia. Padre de toda consolación y Dios de misericordia. Entonces, ellos están buscando misericordia en el lugar correcto. Ellos están buscando misericordia en la fuente misma de la misericordia. Dios se deleita en perdonar. Dios se deleita en misericordia. Mi Señor Jesucristo le dice a los fariseos cuando ellos están comiendo, cuando mi Señor Jesús está comiendo con los recaudadores de impuestos y con los pecadores y están los fariseos ahí, ellos le preguntan a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro come con estos pecadores? Y mi Señor Jesús le dice a ellos: misericordia quiero y no juicio. Aprendan misericordia, porque misericordia quiero y no juicio. Gloria a Dios. En el Sermón del Monte, mi Señor Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Entonces,
Y podemos ver a mi Señor Jesús teniendo misericordia de muchas personas en Israel que eran ignoradas y hechas a un lado por los mismos israelitas. Por ejemplo, este paralítico que estaba en el pozo, ahorita no recuerdo el nombre, en el pozo esperando que el ángel tocara el agua para él poderse arrojar al agua, y que no había podido porque siempre antes que él se tirara, otro venía y se tiraba. Dice la palabra que ese hombre tenía mucho tiempo en ese estado, no me acuerdo si eran 38 años, paralítico, algo así, ¿verdad? Era mucho tiempo lo que él tenía esperando la oportunidad para arrojarse del pozo. Pero ningún israelita tenía misericordia de él. Ellos veían las ganas que el hombre tenía que cuando el ángel tocara el agua, él tirarse. Ellos lo veían ahí, cerca del pozo todo el tiempo, pero ninguno tuvo misericordia. Pero Jesús fue a ese lugar lleno de enfermos, ¿verdad? Y lleno de personas que estaban esperando que el ángel tocara el agua. Y él tuvo misericordia de ese hombre. Así que cuando mi Señor Jesús habla de ser misericordiosos, Él siempre nos da el primer ejemplo. Y no solamente el primer ejemplo, el mejor ejemplo. La salvación, hermanos, que todos nosotros tenemos es por misericordia y por gracia. Es por misericordia, hermano, y por gracia de Dios. La salvación es del Señor y es gracias a su sobreabundante gracia y a su sobreabundante misericordia. Entonces, este hombre ciego, físicamente hablando, pero no así espiritualmente hablando, este ciego va a buscar misericordia de aquel que es el único que no se la va a negar. Él podía gritarle, él podía rogarle a un fariseo que tuviera misericordia de él. El fariseo ni siquiera lo iba a voltear a ver. Él podía rogarle a un escriba, a un maestro de la ley, y les aseguro que él ni le iba a voltear a ver. Pero él fue y le clamó y le rogó. Ellos, perdón, porque fueron dos. Ellos fueron y le clamaron y le rogaron. Aquel que es la fuente inagotable de misericordia. Aquel que jamás los iba a rechazar. Entonces, obviamente, estos ciegos no eran ciegos espirituales. Ellos estaban viendo y percibiendo con sus 4 sentidos lo que muchos no percibían con 5. Que Jesús era el Señor, que Jesús era el Rey de Israel, y que Jesús era misericordioso, se deleitaba igual que su Padre Celestial en misericordia. Amén. Entonces, bueno, vemos a estos dos ciegos haciendo lo que muchos israelitas con sus 5 sentidos no pudieron hacer: reconocer el señorío, reconocer la realeza, el linaje de mi Señor, y reconocer que Él es misericordioso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí. Y deteniéndose, Jesús lo llamó y le dijo: hermano, voy a volver un momento al versículo 31 porque no lo leí yo. El versículo 31 dice: y la gente lo reprendió para que se callase. Fíjense bien, la gente que los escuchaba gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente no le tenía misericordia. Eran 2 hombres ciegos
que estaban clamando desesperados por sanidad a mi Señor Jesús, y ellos fueron incapaces de decir: Señor, mira, te están llamando, o agarrarlos y llevarlos hasta que el Señor. No, porque eran gente sin misericordia. Ahí tenemos las dos caras de la moneda. Esta multitud que estaba con mi Señor Jesús, al oír, escuchar a esos ciegos clamar desesperadamente, en vez de tener misericordia y llevarlos a aquel maestro, a aquel Señor, para que los sanara, no, los reprendieron para que se callaran. Pero ellos volvieron a insistir: Señor, Hijo de David, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto nos da también a entender, hermanos, que la fe que alcanza es la fe que persevera. La fe que alcanza es la fe que no se rinde. La fe que alcanza, hermanos, es la fe que, a pesar de que todo parezca en contra, que a pesar de que todo parezca sin remedio, que a pesar de que todo parezca que va mal en peor, esa fe, la fe que persevera es la fe que alcanza el milagro. La fe que persevera en la prueba, la fe que persevera en la dificultad, la fe que persevera en el problema, la fe que no desiste, como la de estos ciegos, es la que alcanza la bendición. Porque fíjense, ellos se pudieron haber callado, ellos pudieron haberse cohibido y decir: no, ya no podemos porque esta gente nos regañó, nos puede linchar. Bueno, no, pero ellos siguieron, clamando a voz en cuello: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por esa fe que persevera en la prueba, que persevera en la adversidad, que persevera cuando muchos están en contra. Uno dice: no, pero el Señor me va a ayudar, el Señor me va a socorrer. No importa lo que piense la gente, el Señor me va a escuchar, el Señor me va a socorrer, el Señor me va a librar, el Señor me va a salvar, el Señor me va a salvar, me va a sanar. No importa lo que piense la gente, hermano. Porque el Señor, a pesar de que la gente no sea misericordiosa, como esta gente que los reprendió, el Señor nuestro Dios sí es abundante en misericordia, fuente misma de misericordia. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, disculpen, hermano, me volví un versículo atrás porque me lo salté, o no lo leí, o no le había prestado atención a esa parte, ¿ok? Entonces, bueno, gloria a Dios. Y fíjense lo que alcanzó la perseverancia de ellos. Fíjense lo que alcanzó la perseverancia de estos dos hombres. Jesús se detuvo, versículo 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieres que os haga? Fíjense, esa fe perseverante, esa fe que no se rindió a pesar de que muchos se le estaban oponiendo. Esa fe que decía: a mí no me importa lo que piense la gente, a mí no me importa lo que me diga la gente, a mí me importa que yo tengo enfrente de mi Salvador y Él me va a escuchar porque Él es misericordioso, y Él me va a rescatar porque Él es bueno, y Él me va a sanar porque Él es el médico por excelencia, y Él va a pelear mi batalla porque Él es más fuerte que todos. Amén. Esa es la fe que alcanza, esa es la fe que consigue la bendición. Y lo que consiguieron ellos con ese clamor tan bello: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que consiguieron ellos con su perseverancia y con su lindo clamor fue que mi Señor Jesús le prestara atención, ¿ok? Y le digo: ¿qué queréis
Y deteniendo Jesús lo llamó y le dijo: ¿qué queréis que os haga? Fíjense bien, la perseverancia combinado con una buena visión espiritual, y con ese bello clamor que salió de ellos, fue con esas bellas declaraciones, dio como resultado que mi Señor Jesús se detuviera y le preguntara a ellos: ¿qué queréis que os haga? ¿Cuál es su problema? ¿Qué quieren que les resuelva? ¿Cómo los puedo ayudar? Vamos a ver. Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadeciéndose, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Ok, Jesús hizo gala de su misericordia. Él siguió su carácter misericordioso. Porque ¿qué es tener misericordia? A ver, la misericordia va más allá de la lástima. Aquí dice que Jesús, compadeciéndose de ellos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ok, Jesús se compadeció de ellos. Ok, lo que quiero dar a entender es que es diferente sentir lástima que sentir misericordia. Por ejemplo, algo que me pasó a mí hace tiempo en la universidad. Ustedes saben que yo soy discapacitado y a mí me ayudaban a caminar para ir de un lugar a otro, y una vez me ayudó un muchacho que me decía: ay, pobrecito, me ayudaba, pero me iba diciendo esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la lástima a la misericordia? Bueno, que la misericordia busca resolver el problema que tiene el otro. Es decir, otro ejemplo que le puedo dar: supongamos que yo veo a un indigente que no tiene que comer, que está comiendo de la basura, y yo le digo al indigente, yo le digo: ay, pobrecito, no tiene nada que comer, ¿verdad? Qué pena, qué lástima, ¿verdad? Que no tenga nada que comer, ¿verdad? Esto es horrible. Supongamos que eso es lástima, eso es tener lástima, eso no es tener misericordia. Es esto, que yo le diga al hombre que no tiene que comer, trataré que mal que no tenga que comer, pero espérate aquí un momento que yo te voy a buscar algo para darte, para que por lo menos puedas comer el día de hoy. Eso ya es misericordia, eso ya es compadecerse, eso ya es hacer algo para que la situación de tu prójimo cambie. Eso es misericordia. La misericordia supera por mucho a la lástima, porque la misericordia trata de resolver el problema o la deficiencia o la necesidad que puede tener la persona. Claro, habrá muchos casos, hermano, que uno quiera tener misericordia de la persona y hacer un buen gesto dando el alimento y uno no pueda porque no tiene la manera. Pero en el caso de mi Señor Jesús no es así, porque si Él quiere, Él puede. Si Él tiene, dice la palabra, dice Dios dirá: yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré de que yo me quiera compadecer. Así que mi Señor Jesús se estaba compadeciendo de esa gente, estaba teniendo misericordia de esos ciegos. Por ende, Él no solo le estaba diciendo: ay, pobrecito, estás ciego. No. Él le preguntó: ¿qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que os haga? Porque Él iba a suplir o a quitar cualquier
defecto o iba a suplir cualquier necesidad que ellos tuvieran. ¿Ok? Eso es la misericordia, compadecerse. Pero compadecerse no es solamente, ay, pobrecito, no, es obrar para que el estado de esa persona cambie o mejore de algún modo, hermano. Entonces, ya entendemos lo que mi Señor dice: misericordia quiero y no juicio. Esa gente, vuelvo al ejemplo del estanque, ¿verdad? Allí había mucha gente esperando que el ángel tocara el estanque para ellos meterse al estanque y ser sanos. Pero ahí había mucha gente que podía ayudar a ese hombre a meterse en ese estanque. Mucha gente que iba ahí podía ayudar a este hombre a meterse en el estanque, podía ayudar a que la situación de este hombre mejorara. Pero no se compadecieron, no tuvieron misericordia. No, el pueblo de Israel era un pueblo inmisericordia, sin misericordia, hermano. Bueno, la mayoría, no quiero meter a todos en el mismo saco, pero por lo menos los fariseos, cero misericordia. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre tener misericordia o dar misericordia y tener lástima. La lástima, ay sí, pobrecito, está ciego. Ahí se queda la lástima. Pero la misericordia, la compasión de nuestro Señor Jesús lo lleva a Él no solamente a sentir lástima, sino a obrar para que la situación de esa persona cambie y mejore. Amén. O cambie para mejor. Amén. Entonces, bueno, vemos que aquí dice, entonces Jesús, compadeciendo, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Obviamente, mi Señor Jesús, con solamente poner los dedos en sus ojos, con solamente tocarlos, hermanos, Él solventó su problema, Él suplió su necesidad, Él les devolvió la vista, porque a eso vino Él. Él vino a cargar en sí nuestras enfermedades, cumpliendo la escritura, lo que decía, creo que el profeta Isaías, no me acuerdo. Sí, en Isaías 53:4, que llevó consigo nuestras enfermedades. Él vino para eso, hermano. Entonces, eso Él lo iba haciendo por todo Israel. Miren, hermano, el milagro de devolver la vista a un ciego era algo inédito. Quiere decir que nunca se había hecho en el pueblo de Israel, hermano. Pero la palabra dice, el profeta Isaías, en Isaías 61, tu espíritu está sobre mí porque me ha ungido para dar vista a los ciegos. Lo primero que iba a hacer el Mesías, o una de las cosas en la que se iba a destacar el ministerio del Mesías, que no lo había hecho ningún profeta, era precisamente dar vista a los ciegos, hermano. Ningún profeta del Antiguo Testamento, Moisés, Elías, el profeta de fuego, no sé, otro profeta, ningún profeta, ni Moisés ni Elías, que fueron profetas que Dios usó con poder, por así decirlo, hizo esto, dar vista a un ciego. Eso era algo que no se había hecho. Bueno, y mi Señor Jesús no solamente le ha dado a un ciego, aquí en esta ocasión le ha dado a 2 ciegos la vista.
le devuelve a los ciegos la vista. Y no solamente a todos los ciegos, también a otros ciegos de nacimiento, a que mi Señor Jesús cura o sana, que lo podemos ver en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces, eso eran obras que manifestaban, que demostraban que Él era el Mesías que había de venir, que Él en verdad era el Señor, el Hijo de David, amén, el Rey de Israel. Esto eran, hermanos, esta clase de milagros: dar vista a los ciegos, expulsar fuera demonios, como lo hacía mi Señor Jesús con una sola palabra, ¿verdad? Esta clase de milagros evidenciaban que Él era el que decía ser, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Amén. Amén, hermano. Amén que sí. Entonces, bueno, hermano, entonces ya terminamos el mensaje de hoy. Discúlpenme, hermano, nuevamente por la tos. Ustedes saben que es algo que no controlo. Les pido a Dios, a ustedes, hermanos, que me ven, que oren por mí para que yo pueda algún día predicar una prédica completa sin toser una vez. Sería muy bueno, ¿verdad? Pero bueno, Dios tiene control y Dios está conmigo y Dios me ayudará a seguir predicando su evangelio a pesar de cualquier cosa que se me quiera levantar. Amén. Sea tos, sea fiebre o sea lo que sea, Dios me va a ayudar a seguir predicando su evangelio para gloria y alabanza de su santo nombre. Bueno, hermanos, espero que les haya sido de mucha bendición esta prédica. Espero que me tengan paciencia mientras me ven, mientras escuchan este video. Sé que no es fácil porque yo de repente estoy bien y de repente comienza la tos, pero bueno, sé que ya los que me ven ya se habrán acostumbrado. Me van a decir el predicador que tose, pero bueno, gloria a Dios, hermano. Espero que a pesar de las interrupciones debido a esta tos molestosa, esta prédica sea de mucha bendición para todo aquel que la escuche y crea en mi Señor Jesús. Le pido a Dios que sea hablando a los corazones de aquellos que escuchen este video y que crean en la palabra del Señor mi Dios y de su Hijo amado Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros para llevarnos a Dios. Le pido a Dios que sea Él permitiendo que todo el que vea este video sea edificado, consolado, le sea vida eterna y más fe. Se lo pido todo a Dios de Israel en el nombre poderoso de mi Señor Yeshua HaMashiach. Y como siempre acabo diciendo, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Que Dios los bendiga y los guarde, hermano. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, perdón. El Señor me lo bendiga, hermano. Amén, amén. Y si Dios quiere, mañana volveremos a encontrarnos. Gloria a Dios. Amén y amén.